Dice que no. Bien, gloria a Dios. Vamos a ir todos juntos, hermanos, al Evangelio de Lucas. Esta tarde tenemos una historia preciosa y una historia muy conocida. Pero, ¿os gusta leer? ¿Os gusta leer? ¿Cuántos habéis leído trilogías? Trilogías, una trilogía. He dicho os gusta leer y se ha puesto nerviosa. Bueno, una trilogía es un conjunto de 3 libros, o 3 películas, o 3 obras de arte, ¿vale? Que tienen todas una relación en sí mismas. Por ejemplo, a los que les gustan las cosas un poco frikis, pues la trilogía de Star Wars, la trilogía de, por ejemplo, del Señor de los Anillos, la trilogía, bueno, hay diferentes, tanto series de películas como de literatura. Pues sabéis, la Biblia está llena de trilogías, ¿sí? Y hoy vamos a leer una parte de una trilogía que todos conocéis y tal vez no os habéis dado cuenta. ¿Cuántos recordáis la parábola de la oveja perdida? Todos recordáis la oveja perdida, ¿verdad? ¿Y cuántos recordáis la parábola del hijo pródigo? ¿Y cuántos habéis escuchado alguna vez la parábola de la moneda perdida? Bueno, pues son la misma historia contada de 3 maneras diferentes. Y es una trilogía. Algo o alguien se ha perdido. En la primera, Lucas 15, vemos que se pierde un hijo, se pierde una persona. En la segunda, se pierde una moneda. Y después se pierde una oveja. Ahora bien, fijaros, en 2 casos se pierden voluntariamente. El hijo se perdió, ¿verdad? Porque quiso perderse. La oveja se perdió porque ese es el trabajo de las ovejas, perderse. Es lo que mejor se le da a las ovejas, perderse. Por eso el Señor nos compara con ovejitas, porque somos expertos en perdernos y luego venir llorando al Señor. Pero fijaros, tenemos en Lucas capítulo 15, versículos del 8 al 10, que va a ser lo que vamos a trabajar hoy, la parábola de la moneda perdida. Y mi pregunta es, ¿una moneda puede perderse sola? No, ¿verdad? Hace falta de alguien que sea negligente para perder la moneda. Bien, pues hoy vamos a leer en este pasaje y con la ayuda del Señor que nuestros corazones se abran para poder comprender, también extraer la enseñanza que tanto necesitamos para este día. ¿Amén? Amén. Dice Lucas 15, capítulo 15, versículos 8, 9 y 10. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bien, pues oramos, Padre, en el nombre de Jesús, rogándote que tu palabra una vez más arraigue con fuerza en nuestros corazones. Necesitamos que esa palabra de fruto abundante en cada uno de nosotros para amarte, conocerte y servirte, Señor, cada día más y mejor. Que esa palabra nos transforme, nos purifique y traiga vida en lo más profundo de nuestro ser. Y como vamos a aprender o recordar en esta tarde, que tu palabra ordene nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y ese es el título que quiero que por favor los chicos de multimedia me acompañen. Es tiempo de ordenar tu casa. Es tiempo de ordenar la casa. ¿Amén? Amén. Fijaros, este relato que acabamos de leer nos sitúa en un contexto social y en un contexto cultural en el cual hay una mujer en una casa que en un momento determinado va a buscar algo que necesita. Y en este caso, lo vamos a ver al final, es un elemento que se recibe el día de la boda. Y parece ser que cuando va a buscar ese elemento, no encuentra una parte de él que es un dracma, un tipo de moneda que en realidad no valía mucho. Y en tiempos bíblicos, este elemento
aparte de ser muy significativo, tenía un valor importante. Y vamos a ver en un rato el porqué. Y lo que Jesús hace a través de esta historia, que es una parábola para que sus oyentes puedan comprender, tal vez para nosotros hablar de un dracma y porque un dracma, si es una moneda que vale poco, no significa mucho, pero la Biblia hay que entenderla y hay que estudiarla desde el contexto en el que está escrita. Porque a menudo leemos la Biblia como occidentales del siglo XXI. Y saben, la Biblia fue escrita, empezó a ser escrita hace más de 3.500 años en un mundo oriental que es muy distinto y está escrita en un contexto social, cultural, religioso, político y debemos entender. ¿Por qué? Porque si no, sí, podemos quedarnos en la superficie de las enseñanzas de Jesús, pero el Espíritu Santo quiere que profundicemos. Amén. Nuestro profesor de teología fundamental en el seminario nos decía: cuando aprendáis a leer lo mismo en los espacios blancos que en lo que está escrito, entonces estaréis comprendiendo profundamente la Biblia. Porque todo lo que se escribe está dentro de un contexto. Hay un soporte, hay una base que debemos, como estudiosos y amantes de la palabra, discernir, comprender y profundizar. Pues esta palabra se encuentra dentro de un contexto que Jesús usa de forma natural porque sus oyentes saben lo que quiere decir. Era algo cotidiano, algo que para ellos les resultaba muy familiar. Lo que el Señor hace es mostrar la necesidad fundamental que hay en la vida de cada uno de nosotros como creyentes de permitir a Dios ordenar nuestra casa. Y nuestra casa es nuestra vida. ¿Por qué? Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, lo aceptamos, decimos: Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados. Estamos diciéndole: mi vida, mi casa, mi corazón, es tuya, te pertenece. Siéntate en el lugar de preeminencia. Así que Jesús está diciéndoles: chicos, en la oveja se perdió. En el hijo pródigo, el hijo se perdió. Pero aquí la moneda no se perdió sola. La moneda se ha perdido por causa de la dejadez, del descuido o la negligencia de esta mujer, que cuando va a buscarla no la encuentra. Así que hemos leído, literalmente vamos a leer los 3 pasos que debemos hacer en nuestra vida para poder o para permitir al Señor ordenar nuestra casa, es decir, ordenar nuestra vida. Lo primero lo hemos leído en el versículo 8, que dice: enciende su lámpara. Y eso es lo primero que tenemos que ver. Así que, chicos de multimedia, ayudarme. Lo primero que tú y yo debemos hacer es encender la lámpara. ¿A cuántos os gusta limpiar la casa? ¿Os gusta? Pues a mí no me hace mucha gracia, la verdad. Pero bueno, hay que hacerlo. Soy un hombre obediente a mi mujer, ¿eh? Claro que sí, claro, es bonito llegar a casa y que huela limpio, ¿eh? Es bonito llegar y que esté todo ordenado. Qué bonito. Ahora bien, sería un poco ridículo e ineficaz limpiar la casa a oscuras. Yo creo que nadie se pone a limpiar la casa a las 11 de la noche con las luces apagadas. ¿Por qué? Porque no limpiaríamos bien. Se nos quedarían muchas esquinas por ahí llenas de polvo y cosas que al día siguiente, con la luz del día, diríamos: wow, qué mal limpié anoche. Claro, es que si no hay luz no podemos limpiar. Así que lo primero que debemos hacer para limpiar un hogar es, uno, reconocer que está sucio y desordenado, reconocer que hay áreas en nuestra vida que no están bien delante del Señor y tener la humildad suficiente para admitir que esos aspectos, esas áreas de nuestra vida, de nuestra casa, necesitan, uno, la corrección del Señor y luego la limpieza del Señor. Eso es literalmente encender la lámpara. Es ir al Señor y decir: Señor, vengo delante de ti, tú conoces mi condición, tú sabes cómo estoy y también sabes el proceso y el camino, las decisiones que me han llevado hasta este punto. Pero humildemente reconozco que he perdido la moneda. O varias monedas puede ser. Humildemente reconozco que necesito que tú me corrijas, me enseñes, me instruyas y además limpies mi casa. Y fijaros, la iluminación en este contexto viene directamente de la palabra de Dios. Viene de la palabra del Señor. Leemos en el Salmo 119, versículo 105, un pasaje conocido por todos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos habéis experimentado eso de llegar un día al culto, empezar el hermano o hermana que traía la palabra a predicar y sentirte como que: ¿este por qué sabe lo que me pasa a mí? ¿Este por qué está hablando de mis cosas? ¿Quién habrá sido el hermano Cotilla que le ha contado por lo que estoy pasando? A mí me ha pasado muchas veces, pero bueno,
Claro, cuando ya vamos madurando en el Señor, nos damos cuenta de que nadie le ha dicho nada al hermano acerca de ti, que no hay tanto cotilleo en la iglesia. A veces hay, y no debería, pero es que el Espíritu... No, en esta iglesia no pasa, pasan otras, en esta no. El Espíritu Santo lo sabe, lo conoce, lo ve todo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo utiliza para hacernos ver nuestra condición? Su palabra. La palabra de Dios es una lámpara, es una luz. No es que el pastor quiera decirte lo que te molesta, que a veces también, porque lo que molesta nos sacude, nos hace reaccionar, sino que el Espíritu Santo está tan interesado en transformar nuestra vida, en limpiar nuestra casa, en hacer de nosotros hombres y mujeres que se parezcan a Jesús, que utiliza su palabra para que digamos, no fue un hombre el que me habló, fue el Señor mismo el que alumbró mis tinieblas. Amén. Es que la luz que emana de las Escrituras nos permite ver con claridad qué áreas de nuestra vida deben ser transformadas, limpiadas o incluso cambiadas completamente. Proverbios 15, del 31 al 33, nos reafirma en esta idea. Y además es que dice, lo voy a parafrasear, ¿vale? Lo voy a parafrasear. Dice que quien escucha la corrección, es decir, la corrección de la palabra del Señor, habitará entre los sabios. ¿Cuántos queréis ser sabios? Yo oro cada día para que el Señor me dé sabiduría. Quiero ser sabio, quiero tomar buenas decisiones en todas las áreas de mi vida. Y alcanzará, dice, entendimiento mediante el temor del Señor, porque la palabra de Dios descubre nuestra condición. Y cuando la recibimos con gozo, no tenemos miedo, pero sí infunde temor de Dios. Y el temor de Dios no está basado en el miedo al castigo, sino en el amor a un Dios santo que nos acerca hacia su santidad. Amén. Y además dice también Proverbios, añade, que ese temor de Dios es la base de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Queremos ser sabios? Debemos tener temor de Dios, vivir con temor de Dios. Y esto no es tener miedo al castigo, no, porque creemos en un Dios bueno, creemos en un Padre bueno, en un Padre cercano, un Padre que nos ama, un Padre que nos recibe y un Padre que quiere siempre lo mejor para nosotros. Pero un Padre que quiere lo mejor para nosotros también debe corregirnos. También debe decirnos de vez en cuando, hey, no vayas por ahí. Qué distinto hubiera sido la vida del hijo pródigo si hubiera hecho caso a su papá. Porque la parábola no lo narra, pero seguramente este hombre le habría dicho, hijo, ¿pero por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres tomar esa decisión que va a traer dolor, tragedia y desgracia a tu vida? Estoy seguro de que ese padre le dijo eso a su hijo. En cambio, el hijo decidió deshonrar y desobedecer a su padre, que al final tuvo que pagar las consecuencias. Pagó las consecuencias de su acción, de su decisión. Pero fijaros, ¿cuál fue la reacción del padre cuando el hijo regresó a casa? Recibirlo de nuevo. Recibirlo de nuevo. Y aquí quiero dejarles una enseñanza muy importante, que tiene que ver con la cultura. Saben, en la cultura judía, oriental, más bien, no solamente judía, sino oriental de aquellos años, cada familia preparaba una vasija de barro que no se rellenaba con nada. Simplemente se guardaba en un lugar de la casa. Porque en ocasiones había hombres o mujeres que deshonraban a sus padres, desobedecían a sus padres, como el hijo pródigo. Y entonces, no recuerdo ahora mismo el nombre de esta vasija, tiene un nombre muy específico. Cuando un hijo o una hija se arrepentía de su mala cabeza, de sus malas decisiones, y volvía, para los vecinos, para la familia, ese hijo y esa hija era un hombre y una mujer maldito. Y entonces cuando veían que regresaba, los padres nunca salían a buscarlo como leemos en la parábola del hijo pródigo, sino que lo esperaban en casa, sabiendo que no podía volver a la casa. Porque bajo la ley judía, maldecir a un padre es ser maldito y maldito para siempre. Bajo la ley de Dios, maldito el que maldijere a padre o madre. Entonces el pueblo, cuando veía llegar al hijo o la hija pródigo por la entrada de la aldea, ¿qué hacían? Entraban corriendo, ahí sí que funcionaban los grupos de WhatsApp, oye que viene, oye que viene, oye que viene. Y salían con las vasijas y según iban pasando por el pueblo rompían, quebraban las vasijas delante de este hombre, esta mujer. Y decían, maldito seas y así seas quebrado delante de Jehová, que nunca haya descanso tu alma. Para que no tuviera la desfachatez de llegar hasta la puerta de la casa de su padre.
y recibiendo esa maldición de sus vecinos se diera la vuelta y desapareciera para siempre. Esta era la costumbre. Por eso podemos entender por qué el padre de la historia del hijo pródigo no esperó a que el hijo entrara en la aldea. ¿Qué dice la historia? Que salió corriendo. El padre no permitió a sus vecinos maldecir a su hijo. Ese es el tipo de padre que tú y yo tenemos en los cielos. Que cuando no merecemos el perdón, cuando recibimos incluso la acusación de aquellos que conocen nuestro pecado y que saben lo mal que nos hemos comportado, Él los aparta a todos y no les permite proferir una sola palabra de maldición sobre nuestras vidas. Ahora, estoy seguro de que ese padre, cuando el hijo llegó a casa después de ponerle la túnica, de haber lavado su cuerpo maloliente y devolverle el anillo, ¿saben lo que significa el anillo? Identidad. Eres mi hijo. Puede ser que te hayas comportado como si no lo fueras, pero eres mi hijo. Ahora, un padre que hace todo eso también es un padre que enseña y corrige. Eso es lo que el Señor hace por medio de su palabra. Amén. Quiere que seamos sabios y para hacernos sabios debe alumbrar nuestra vida por medio de su palabra. Así que es indispensable no solamente oír la palabra de Dios, sino recibirla con humildad y tener la disposición de obedecerla. ¿Cuántos queremos obedecer la palabra de Dios? ¿Verdad? Sabemos que esto nos hace bien. Aunque no entendamos ni comprendamos todo, sabemos que nos hace bien el escuchar y obedecer la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es la que alumbra en nuestra vida, por lo tanto debemos encender la lámpara, ¿cómo? Abriendo la Biblia cada día, yendo a la palabra y decir, Señor, háblame, alumbra mi mente, rompe mis esquemas, hazme entender qué es lo que en mí aún debe ser cambiado, transformado, limpiado y ordenado, porque yo deseo hacer tu voluntad. Amén. En segundo lugar, ¿qué dice el versículo 8? Chicos de multimedia, ayudarme. Dice que, después de encender la lámpara, ¿qué hace? Barre la casa. Lo primero que hace es encender la lámpara y después barrer la casa. Una vez que ha sido iluminada la casa, una vez que la palabra de Dios se ha puesto ha alumbrado nuestra vida, algo tenemos que hacer. Fijaros que no es la palabra la que barre, no es el Señor el que barre, no es el Padre el que barre. Somos nosotros los que tenemos que hacer algo. Ahora, yo he visto tres tipos de actitudes en mi propia vida y en las personas que me rodean. Cuando el Señor nos confronta con su palabra, cuando el Espíritu Santo por medio de la palabra nos habla y nos dice, oye Silvia, esto hay que cambiarlo, esto ya no me gusta en tu vida. Tal vez cuando eras inmadura en la fe sí, pero ahora no. Ahora ya en este punto de tu vida hay que empezar a actuar de otra manera, hay que pensar de otra manera. Porque hay algo más para ti, pero hasta que no seamos transformados no podemos muchas veces administrar lo bueno que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, debemos madurar. Ahora, yo he visto tres actitudes, tanto en mí como en los que me rodean. Aquellos que limpian a fondo y no dejan ni rastro de la suciedad. Dicen, que esto está sucio, pues hay que limpiarlo. Hay que rascar y hay que sacar incluso la rasqueta si es necesario, y la lejía y el aguardiente y el aguarrás y lo que sea. Lo que sea. El aguardiente no para beberlo, para que... Que algunos dirán, bueno, el aguardiente para animarse a la limpieza. No. El aguardiente es un buen detergente, que lo sepáis. Hay hermanos, y yo lo he visto en mi vida en ocasiones, que el Espíritu Santo alumbró mi interior, me hizo ver mi condición y rápidamente me puse a Dios, es verdad, Señor, tienes razón. Esto no lo quiero en mi vida. Y rápidamente me deshice de eso. ¿Os ha pasado a vosotros? Pero ha habido en otras ocasiones en que digo, anda, una alfombra. Y escondemos ciertas cosillas en nuestra vida debajo de la alfombra. Un rinconcito oscuro, ahí no mira nadie. ¿Verdad? ¿O no lo hacemos? Yo lo he hecho en ocasiones. Y luego también estamos aquellos que a veces ni siquiera limpiamos. Permanecemos en desorden. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir con una vida desordenada, una casa desordenada, que ya no le damos importancia o incluso hemos perdido la esperanza de poder llevar una vida distinta. Y eso nos pasa a todos en ciertos momentos de nuestra vida. Todos atravesamos esos momentos. Ahora, mis amados, una vez que el Señor alumbra nuestra vida con su palabra, es nuestra responsabilidad limpiar y mantener
el orden. Y también para esto necesitamos el discernimiento que el Espíritu Santo y la palabra nos dan para entender qué debe permanecer en la casa y qué es lo que debemos mantener siempre fuera de ella. Y esto se hace solamente con obediencia. Solamente con obediencia al Señor y a su palabra. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 19 y 22, dice que, lo voy a parafrasear de nuevo, no basta con oír. No tenemos que ser solamente oidores. No basta con llegar al culto y escuchar lo que dice el pastor y irse para casa o salir por esa puerta y seguir con nuestra vida, ¿no? No basta con leer la Biblia cada día, aprender versículos de memoria y luego seguir como si nada. No. Esto, aparte de que no agrada al Señor, es una desgracia para nuestras vidas. No basta con oír, es necesario ser hacedores de la palabra, desechando toda inmundicia y malicia para que la palabra pueda salvar vuestras almas. ¿Recuerdan a Pedro cuando en la última cena Jesús quiere lavarle los pies a los discípulos y dice, Señor, no, a mí cómo vas a lavar tú? Tú eres el maestro, nosotros somos tus discípulos. ¿Y Jesús qué le dice? Bueno, pues si no te puedo lavar los pies, tú no tienes parte conmigo, no quiero saber nada de ti. No, Señor, hasta la cabeza, las manos, los pies. Qué bocaza será a veces Pedro, ¿eh? ¿A quién se parecerá? ¿Y qué lo dice Jesús? Pedro, no seas tan impulsivo, hijo. Si vosotros ya habéis sido purificados por mi palabra. La palabra de Dios purifica nuestras vidas. La palabra de Dios santifica nuestras vidas cuando la leemos o la escuchamos, la creemos y la obedecemos. No hay mejor detergente para el pecado del ser humano que la obediencia a la palabra del Señor. Y eso es lo que trae orden a nuestras vidas. Amén. El apóstol Santiago también en el capítulo 2, versículo 17, nos enseña que la fe sin obras es muerta, no tiene efectividad. Podemos creer mucho, pero si no ponemos por obra la fe que tenemos, no pasa absolutamente nada. La palabra nos enseña que los demonios creen. Ellos creen en Dios y tiemblan delante de Dios, pero no se arrepienten. ¿Por qué? Porque no ponen por obra la palabra de Dios. Tampoco pueden. Pero eso le pasa a muchas personas, incluso a creyentes. ¿Crees en Dios? Sí, claro que creo en Dios. ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Y tiemblas? Hombre, claro, yo sé que Dios me puede mandar al infierno de cabeza. Entonces, ¿por qué no lo obedeces? Porque hay una fe viva, que es la fe que ponemos por obra, es decir, en obediencia a la palabra de Dios, y hay una fe muerta, que no produce absolutamente nada en nuestras vidas. De hecho, el creyente que no está dispuesto a amar, perdonar, servir y negarse a sí mismo, la palabra de Dios, en lugar de obrar para redención y bendición, opera para juicio. Cuando desobedecemos la palabra, habiéndola escuchado, juicio estamos trayendo sobre nuestras vidas. Porque no se puede juzgar a alguien que desconoce la ley, pero al que la conoce y la desobedece. Y eso en ocasiones nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Además, en Gálatas 6 leemos que Dios no puede ser burlado. O sea, Él lo ve absolutamente todo. Y nos dice que de lo que sembramos, eso cosecharemos. En ocasiones, y a menudo, echamos culpa a los demás, las circunstancias, las situaciones que pasan, las personas que nos rodean. Es que me va mal porque es que la vida me ha sido muy difícil. A mí me va mal porque es que vivo rodeado de personas muy difíciles. He nacido en una familia desestructurada, desde pequeñito me han pasado cosas malas. Y ahora todo eso está bien cuando eres pequeñito, pero cuando somos adultos, ¿qué? Una vez que ya somos conscientes de nuestra realidad, de nuestra autoexistencia, una vez que hemos sido alumbrados con la palabra de Dios, no podemos ni debemos echarle la culpa a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque como ya os he dicho en otras ocasiones, los hijos e hijas de Dios no somos víctimas de nada ni de nadie. Si mi Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores, si mi Padre es aquel que gobierna el universo, si mi Padre es aquel que ha vencido y nunca perderá ninguna batalla, yo no soy víctima de nada ni de nadie. ¿Amén? Sé que os cuesta decir amén, porque los creyentes a menudo vivimos con el victimismo encima. Es más fácil culpar a otros que asumir responsabilidades. Es más fácil decir, ay no, Señor, es que, como había podido decir el hijo pródigo, es que fueron mis amigos, es que mis amigos me desviaron. No, perdona, a ti no te desvía nadie. No, es que fueron las otras ovejitas que fueron a buscar pastos en otro lugar y al final me acabé perdiendo. No podemos culpabilizar a nadie. Sí, nos pasan cosas malas y a veces no podemos evitarlas, claro que sí,
Para eso tenemos a Jehová de los ejércitos, que es el que cura a los quebrantados de corazón. Amén. Es el que sana la herida. Amén. Es el que levanta al caído. Es el que restaura aquello que se ha roto. Y os hablo por experiencia. Y con los años iréis conociendo nuestro testimonio. Amén. Porque tal vez algunos digáis, Serafín, oye, qué tío más majo. Pero esta gente le ha ido bien en la vida, ¿verdad? Están siempre con una sonrisa, seguro que nunca han tenido problemas. Seguro que ahora tampoco tienen problemas. A veces tenemos esa percepción errónea de los hombres y mujeres que vivimos con el gozo del Espíritu Santo. Y juzgamos pensando, bueno, es que el pastor no sabe. A menudo me han dicho a lo largo de mis más ya 20 años de pastorado, pastor, si usted me entendiera... No, yo no lo entiendo, hermano, ¿qué va? Yo nací en una burbuja, he vivido toda la vida entre nubes de algodón. Pero hace ya 20 años comprendí, más de 20, 25, comprendí que si soy un hijo de Dios, tengo que vivir, tengo que pensar y tengo que actuar en consecuencia. Y por lo tanto, hacerme responsable de mi casa, hacerme responsable de mi vida. Y hacerlo delante del Señor sabiendo que Él me ayudará, nos ayudará cada día a ser obedientes y, como decía el hermano Marcos, fieles. Y entonces la palabra de Dios dejará de ser un juicio sobre nosotros y será una obra de redención diaria, de justificación, de salvación, de gozo y de victoria. ¿Cuántos creemos esto? Amén. Hermanos, el creyente sabio permite que la luz del Señor penetre en cada rincón de su vida y actúa con diligencia para limpiar toda suciedad. ¿Saben por qué? Porque antes el hermano Marcos dijo algo que digo, está preparándome el camino para la predicación. Estamos aquí y el Señor es el invitado especial, ¿verdad? Amén. Pues sabes, el invitado especial de tu vida se llama Espíritu Santo. Porque el Padre está en el cielo y el Hijo está a la diestra del Padre. ¿Quién está en ti? ¿Quién está contigo cada día? El Espíritu Santo, que es Dios. Es el Dios Santo, es el Dios eterno, es el Dios todopoderoso. Pero está en ti. Vive en ti. Se levanta contigo, duerme contigo, va a trabajar contigo, llora contigo, ríe contigo, se cansa contigo, come contigo y come mucho contigo también. Y duerme mucho contigo también. Hoy con Cristian últimamente no, pero ya llegará el tiempo, Cristian. El Señor es tu fortaleza. El Espíritu Santo es el invitado especial de nuestra casa. Ahora, hay que estar muy mal de la cabeza para tener un invitado súper especial en casa, y hablo literalmente, y recibirlo con el baño sucio, el salón desordenado y la cocina llena de porquería y los cacharros de la cocina. ¿A alguien se le ocurriría eso en su sano juicio? ¿A que no? Tenemos un invitado especial y ¿qué hacemos? Limpiamos incluso más de lo habitual. Somos un poco hipócritas, ¿eh? Dejamos la casa más limpia de lo que está habitualmente para que se lleve una buena impresión de nuestra casa. ¿Verdad o mentira? Claro que sí. Porque cuando estamos nosotros, pues bueno, nos arreglamos con lo que hay. Y está bien, no pasa nada, hay que estar cómodo en casa. Ahora, trasladar esto a nuestra vida espiritual con el Espíritu Santo que está siempre en nosotros. ¿Qué casa le ofrecemos al Espíritu Santo cada día? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo al invitado especial de nuestra vida? Y fijaros que a veces le ofrecemos una vida totalmente desordenada, llena de pecado, y aún así no nos abandona. Aún así no se va, no se aleja. Pero es nuestra responsabilidad que el Señor alumbre nuestra vida y nos pongamos a barrer. ¿Amén? Amén. Para por último, ¿qué dice que hizo la mujer de la historia? Tercer punto, chicos. Dice que buscó diligentemente hasta encontrar la moneda. La mujer de la parábola busca una moneda. Ponedme la siguiente imagen, por favor. Una moneda que pertenecía al ajuar de su boda. ¿Ven? Esta chica tiene varias monedas. En la costumbre judía, las mujeres cuando se casaban recibían una dote. ¿Saben lo que es la dote, verdad? Es ese dinero, o tierras, o posesiones, que el esposo le daba a la esposa. ¿Quién guardaba esa dote? El papá de la esposa. ¿Y cómo podía recuperar esa dote en el caso de que una desgracia viniera a su vida, que la mujer se quedara viuda o que el esposo la abandonara? Claro, las mujeres no tenían vida pública en aquella época, se quedaban
en la calle, se quedaban sin recursos, se quedaban totalmente indefensas. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, si eso les sucedía, pues esta mujer iba a un lugar de su habitación, recuperaba el mojar, que se llama así, se lo llevaba a su papá y le decía, papá, me he quedado viuda o mi marido me ha abandonado. Este es el aval de que puedo recuperar la dote. Y con esa dote seguir con su vida. Era como un seguro de vida. Pero para que eso fuera efectivo, tenía que tener las 10 dracmas, porque era la costumbre que hubiera 10 dracmas. Y lo que esa mujer se encontró cuando fue a buscar, por la circunstancia que fuera, es que le faltaba un dracma. ¿Saben lo que significa si le faltaba ese dracma? Que era como si la tarjeta de crédito estuviera cortada por la mitad. Había perdido toda su dote. No tenía acceso a la única fuente de sustento y de provisión a partir de ese momento. Estaba en la miseria. Estaba abocada a morir de hambre o prostituirse. Eso es todo lo que hay detrás de esta historia. ¿Ven cómo es importante conocer el contexto en el que Jesús enseña? Por eso, alguien diría, pero bueno, si es una monedita, estas monedas en sí no tienen valor. Pueden ser de hojalata, podrían ser de bronce, no tienen valor económico, pero sí de un valor tanto simbólico, porque representa el día de la boda, como también de seguro de vida. Pero tenía que estar completo. Si le faltaba una moneda, papá no podía entregarle la dote. Por eso vemos a esa mujer que dice que levantó las camas, los sofás, lo movió todo, absolutamente todo, porque lo que había perdido era algo de gran valor, era algo que había recibido y que tenía muchísimo, muchísimo valor. Pues hermanos, de igual modo en la vida de cada creyente, bajo las capas de descuido espiritual que a veces acumulamos, siguen encontrándose los tesoros que Dios ha depositado en nosotros. ¿Siguen estando ahí? Lo que pasa es que cuando vamos a buscarlos no los encontramos. ¿Por qué? Porque hay desorden, porque hay suciedad, porque hay caos, hay descuido. Como hijos de Dios, leemos en Romanos capítulo 8, versículo 17, somos coherederos con Cristo. Es decir, las promesas y las riquezas de Cristo han sido entregadas a los coherederos con Cristo. Son para ti y para mí. Amén. Pero esa salvación además no apunta solo a la vida eterna, que sí, sino también a bendiciones terrenales como el amor incondicional de nuestro Padre, el perdón de nuestros pecados, la paz, la libertad, la santidad, la aceptación, el vivir una vida con propósito. Todo eso son resultados de la promesa del Padre por medio de Jesús para ti y para mí. Además de los dones espirituales, los ministerios que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Lo que sucede es que cuando necesitamos echar mano de ello, no lo encontramos. Señor, no tengo paz, no puedo dormir, tengo ansiedad, tengo insomnio, pesadillas. ¿Os suena de algo? Estoy atacado de los nervios. Pero bueno, si soy un hijo de Dios, si todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén por medio de nosotros, dice la palabra. Si somos más que vencedores, si Jesús antes de irse dijo que mi paz os dejo, la paz os doy. Y no una paz como el mundo ofrece, sino una paz que nadie os puede robar. ¿Por qué vivimos en ansiedad? Porque la casa está desordenada. Y cuando acudimos a buscar esa paz que Dios nos ha dado, hay capas y capas y capas de suciedad, de caos, de desorden, de pecado, que hemos permitido a lo largo de los años y que Satanás utiliza para alejarnos de la vida con propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Me están entendiendo? Amén. Hermanos, el apóstol Pablo le decía a los efesios, oramos para que vuestros ojos del entendimiento sean alumbrados, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Jesús os llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una vez que los creyentes hemos permitido que la luz del Señor alumbre nuestra vida y nos hemos puesto a limpiar la casa, estamos en condiciones de redescubrir todo lo bueno que ya el Señor ha depositado en nuestras vidas. Pero debemos, mis amados y amadas, debemos alumbrar, barrer, limpiar, y entonces encontraremos todo lo que el Señor ya nos ha dado. No hay que ir a buscarlo fuera. A veces buscamos lo que Dios ya nos ha dado en relaciones sentimentales, en un hombre, en una mujer. A veces buscamos todo eso en riquezas, en acumular dinero y más dinero. En otras ocasiones buscamos eso que ya Dios nos ha dado en la diversión, en pasarlo siempre bien, no pensar en las cosas ni en los problemas y responsabilidades, en pasarlo bien todo el tiempo. Lo buscamos en 1000 lugares. Incluso en la iglesia. Voy a la iglesia para que el pastor ore por mí.
Hermano, yo no hago magia. Yo puedo orar todos los días por ti, pero si tú no eres obediente a la palabra, seguirás viviendo bajo el juicio de la palabra. Porque yo no soy responsable de tu vida. Los pastores no somos los responsables de vuestra vida. No somos los guardadores de vuestras almas. Porque si no, tendrían que hacerme caso en todo lo que les diga. Y no lo hacen. ¿Verdad o mentira? Pues entonces, seamos responsables. Y sabiendo que es Dios quien guarda nuestras almas, cuidémonos y exhortémonos y animémonos los unos a los otros en el amor de Cristo, para ser edificados como casa espiritual al Señor. ¿Amén? Eso es ser responsables. Eso es ser bíblicos, eso es vivir conforme a la Escritura, conforme a la palabra del Señor. Amén. Todo lo que estás buscando no está fuera de ti. Ya el Señor lo ha depositado en ti el día que le entregaste tu vida y te arrepentiste de tus pecados. No está en otras personas. El Señor te bendice por medio de otros. El Señor te edifica, te anima por medio de otros. El Señor te instruye por medio de otros. Pero hay algo que solamente el Señor puede hacer, y es lo que el Espíritu hace cuando viene a morar en ti. Y para descubrirlo y disfrutarlo, debes encender la luz, debes barrer la casa cada día y debes buscar hasta encontrarlo. Y fíjate lo que pasa, ya hemos llegado al final de la historia. Fíjate lo que pasa cuando esta mujer finalmente encuentra la moneda. ¿Qué hace? Se mete en todos los grupos de WhatsApp y de cotilleos de la época. He encontrado la moneda, la he encontrado, porque seguramente ya le había dicho a sus vecinas, estoy en un problemón, mi marido ha muerto y no puedo recuperar mi dote, me voy a morir de hambre. Pero de repente dice que después de buscar y buscar, ansiosa, la encuentra, ¿qué hace? Va casa por casa, casa por casa, casa por casa, casa por casa. Y entonces toda la aldea se entera de que ha recuperado la moneda y por lo tanto todo aquello que estaba perdido es recuperado. Y dice que todas sus vecinas se gozan con ellas. ¿Saben? La palabra de Dios nos enseña que cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Pero que cuando un miembro se goza, todos nos gozamos. Así que si hay algo que produce gozo, como leemos también al final, dice que hay más gozo delante del cielo y de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente que por 100 que no lo hacen. Hay gozo por uno. Cuando tú recuperas aquello que ya Dios ha puesto en ti porque decides ordenar tu casa, todo el cuerpo nos alegramos. Toda tu familia en la fe nos gozamos en ti y hacemos fiesta porque aquel que estaba muerto ha vuelto a la casa del Padre. Porque esa oveja que estaba descarriada es introducida de nuevo en el rebaño. Porque ese hermano, esa hermana que estaba viviendo desordenadamente y todos sufríamos viendo las consecuencias de ese pecado consentido en su vida, ha recapacitado y ha dicho, Señor, ven y ordena mi casa, ven y ordena mi vida. Y nos gozamos, porque entonces esa palabra que actuaba como juicio hasta ese momento, de repente se convierte en bendición, redención y vida eterna. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Así que, mis amados, la comunidad de fe, que es la iglesia, se alegra cuando un hermano o una hermana o varios encuentran la moneda perdida. Nos alegramos y nos gozamos, porque ahí está el secreto de tu éxito en la vida con Jesús. ¿Amén? Así que permitamos que la palabra de Dios nos alumbre. Cultivemos un espíritu humilde. Cultivemos ese espíritu enseñable que cada día decimos, Señor, quiero aprender, quiero seguir aprendiendo. Da igual que lleves 1 año o 30 años en el Evangelio, nunca seremos perfectos hasta que estemos en la presencia de Dios. Siempre nos equivocaremos y siempre necesitaremos la corrección, la ayuda, la instrucción. Siempre necesitaremos de todo aquello que nos acerca al carácter de Jesús. Así que seamos humildes y limpiemos nuestra vida con diligencia cada día, no como un acto religioso para que Dios nos ame más. Ya no hay nada que tú hagas, bueno o malo, que cambie el amor de Dios por ti. Dios ama a los pecadores también. Dios ama incluso a sus enemigos. Y los está atrayendo constantemente para hacerlos sus amigos. ¿Cuánto más Dios amará a sus hijos? Pero qué distinta es la vida
vivida en la voluntad de Dios, con una casa limpia, ordenada, donde el Espíritu Santo se siente a gusto, se siente honrado en todo momento, donde el Espíritu Santo se goza y donde ahí tiene espacio para obrar milagros, para obrar con poder, para obrar con gozo y todo eso transmitirlo a los demás. Porque, ¿sabéis? Cuando tenemos la casa desordenada, cerramos las ventanas. Pues no queremos que nadie vea el desorden que tenemos dentro. En cambio, cuando ordenamos la casa, automáticamente abrimos las ventanas para que la luz que hay dentro alumbre a nuestros vecinos. Y ese es el deseo y la misión que tenemos como iglesia. Santificarnos cada día delante del Señor. Pedir que el Señor ordene nuestras vidas cada día, pasito a pasito. No hay que hacerlo todo de golpe, porque si no nos atragantamos muchas veces. Pero cada día, paso a paso, con plena confianza en el Señor. Dios es bueno. ¿Amén? Amén. Y todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Así que, Señor, ¿qué área de mi vida tiene que ser transformada, cambiada o dejada en este día? El Señor te lo va a mostrar. Y mañana, otro día. Cada día tiene su propio afán. Y pasado mañana, otra cosa. Y dentro de un mes, otra cosa. Y si somos diligentes en esto, pasarán los meses, pasarán los años y miraremos hacia atrás y diremos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida. Cuán grandes cosas. Y cuántos habrán visto la luz de Jesús emanando de las ventanas de mi casa. Porque donde hay orden, hay luz. Y donde hay luz, hay paz. Y donde hay paz, hay vida. Y vida en abundancia. Amén. Y esa es la vida que el Señor tiene para ti y para mí. Así que seamos como la mujer de esta historia. No metamos nada debajo de la alfombra, ni los rincones oscuros, ni digamos mañana, mañana. La procrastinación, es decir, dejarlo todo para mañana, es el destructor de los propósitos de Dios para nuestra vida. Aquello que el Señor nos pide para hoy, hagámoslo hoy. Confiemos plenamente en Él. Descansemos en Él. Pero hagamos la parte que nos corresponde, que es encender la luz, la palabra, barrer, es decir, Señor, ¿dónde está? Y luego buscar. Luego buscar. A menudo no encontramos las cosas porque la casa está desordenada. ¿Verdad? Eso me pasa a mí con el bolso de mi mujer. Cógeme el pintalabios del bolso. ¿Qué bolso? El marrón. ¿Qué marrón? El marrón claro. Marrón claro, hablando pequeño, pequeño. Y entonces meto la cabeza y todo ahí dentro de ese bolso, me pierdo en él, y cariño, no encuentro ningún pintalabios. Luego ella llega y lo encuentra la primera. Porque es su desorden, claro, ella conoce su desorden. Y cada uno tenemos nuestros desórdenes, ¿verdad? Pero qué fácil sería para mí si mi esposa tuviera un bolso nada más. Milagro del Señor. Y si fueran dos marrones, que sean más o menos parecidos, que no sean una bolsa de playa donde quepan hasta la barbacoa del domingo. Porque nuestras vidas en ocasiones son como eso. Que las personas se acercan y vienen a buscar porque tienen hambre. Y lo que se encuentran es caos, es desorden. No encuentran lo que Jesús ha puesto en nosotros. Y claro, nos frustramos porque queremos darle lo que Jesús les ha prometido a través de nosotros. Pero no lo encuentran porque ni nosotros mismos lo encontramos. Por eso es importante para nosotros, pero también para los demás. Cuando Jesús se encontró delante de los 5.000 y sus discípulos asustados, Señor, ¿y qué hacemos? ¿Qué hace Jesús? Dadles vosotros de comer. Jesús, ¿no sabes contar? Aquí hay como 15.000 y tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y a mí qué? ¿Dadles vosotros de comer? Ellos ya tenían en sus manos lo necesario para darles de comer, pero estaban más preocupados por lo que no tenían que por lo que sí tenían. Así que Jesús les dijo, vengan, sentaros, que hoy vais a aprender otra lección. Entonces Jesús les dio de comer. Lo que necesitamos para alimentar a este mundo, empezando por nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos, esposos, esposas, familiares, los que no conocen a Jesús, compañeros de trabajo, lo que necesitamos para darles de comer ya lo tenemos. Lo tenemos por medio del Espíritu Santo y de la palabra. Amén. Solo tenemos que tener la casa ordenada y esforzarnos cada día por ordenar nuestra vida. Ser como esta mujer, no parar de buscarlo y cuando lo encuentres, por favor, cuando lo encuentres, avísanos. Avísanos. Queremos alegrarnos contigo. Amén. Queremos gozarnos contigo.
queremos celebrar contigo. Amén. Nos ponemos de pie para orar, hermanos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor.